Historia de terror, Jorge Armando Rocha. Por Héctor Rosales, 20 de enero de 2025. Dicen que la tragedia de un periodista es volverse la noticia. Hoy les cuento la trágica historia de Jorge Armando Rocha, un perfecto desconocido que es fácil olvidar o confundir su nombre con Juan Francisco Rocha. O cualquier otro nombre, ya que hay muchos Rochas. Jorge Armando Rocha comenzó a alquilarse a lo más vil de la política mexicana, de la política ligada al narcotráfico y el chavismo, porque es más fácil recibir dinero sucio robado a México, que hacer periodismo desafiante contra una mafia que se ha propuesto esclavizar México por los próximos 70 años, y que hasta hace poco parecía que tendría los medios necesarios para hacerlo. En primer lugar, debo explicar el contexto de cómo surge Juan Armando Rocha. Al llegar la tiranía de López Obrador, comenzó a darse cuenta que no podía posicionar su discurso falsario en la población a través de sus youtubers, canales públicos de chismes que fue como desde el primer momento secuestró, la televisión pública, la radio pública y mer. Pero no le dio buenos resultados, porque la población mexicana ha preferido escuchar periodistas de medios comerciales que durante muchos años han conocido, y sobre todo tienen cierto prestigio y cobertura nacional en televisión y radio pública de cadena nacional. No pudo López Obrador ni manipulando a Grupo Radio Centro, Canal 11 y los canales estatales. López Obrador también creó miles de cuentas falsas con chips de celular, granjas de bots, para manipular a YouTube, Twitter, Google, Facebook, etcétera, etcétera. Pero ni así logró llegar a manipular la mente de millones, y miren que gastó, robo, destruyó todo con ese propósito: dinero del Estado mexicano. La gente tiene fidelidad a sus comunicadores, nosotros nos volvemos sus confidentes. Espero que esa relación de amistad también se esté creando con ustedes, audiencia, claro que para algo mejor. Al verse derrotado, fue al asalto contra los medios comerciales, que ya de por sí hacían ciertas concesiones con el régimen presidencialista como con todos los expresidentes, los comunicadores moderan sus críticas, omiten información, etc. Así ha hecho MBS, Grupo Fórmula, Televisión Azteca y Televisa. Pues esta vez fue más lejos, impuso a sus propios entre comillas periodistas en ciertos horarios, uno de ellos Jorge Armando Rocha, que sigo confundiendo con Juan algo. No me puedo aprender su nombre. Jorge Armando fue impuesto por la fuerza ADN 40 de Ricardo Salinas Pliego, primero expulsando del canal a Roberto Ofarrill del Pulso de la Fe, que era un programa de divulgación del catolicismo, que por la intolerancia del masón López Obrador seguramente salió del aire. Aclaro que nadie nunca aclaró por qué la sustitución tan abrupta de Ofarrill y un programa que tenía mucha audiencia. Lo curioso es que tras ser expulsado Rocha, ahora está un pastor cristiano anticatólico, la extraña evolución de la televisión comercial. Rocha estuvo ahí, pero al parecer la alianza entre Salinas Pliego y López Obrador se rompió, curiosamente ya algo avanzado el sexenio de López Obrador. Recuerden esto: el primer momento de las desavenencias habría sido cuando Salinas Pliego estaba en Inglaterra por 2019 y fue entrevistado por el periódico Illuminati The Times, el único que lee la élite financiera mundial. Salinas dijo que López Obrador era excelente político, lo cual interpretamos como excelente mentiroso y manipulador, corrupto, chantajista y abusivo, pero, dijo Salinas, que se había equivocado en destruir el aeropuerto de Texcoco y en sus proyectos que tienen poco sentido comercial, Tren Maya, Dos Bocas, Zumpango, cuyo dinero se fue a la basura. Y calificó el estilo de gobierno de López Obrador como centralizado. Esto fue mucho antes de la desgracia de Rocha. Rocha, si no lo han visto, físicamente tiene una cara muy rara, objeto de burlas, unos dicen que parece un foco, otros un chimpancé, o una especie de zombi babeante, hay mucho de las tres, pienso. No es que lo critique por su fealdad, sino porque está combinada con las cosas tan aberrantes que dice sin la más mínima emoción o muestra de remordimiento a favor del narco régimen de López Obrador, dan la apariencia triste, de lo que es en verdad, un hombre que se degrada en mentiras cada vez más graves, en poner una cara para ser odiado, insultado, recibir el pastelazo por defender lo indefendible, a cambio de dinero sucio. Yo he pensado que esto está por debajo de la prostitución, y por debajo de hacerle sexo oral a otro hombre,
que me parece de las cosas más sucias y degradantes a las que un ser humano se puede someter y sin embargo las hay peores. Esto es lo que hace un tal Becerra Acosta, un tal Gómez Bruera, y a mí me toca contarles a las nuevas generaciones las barbaridades de la mentira y el engaño. Jorge Rocha es un traidor a la patria, es un oportunista y un trepador despreciable. Es un hombre cruel e indolente a toda la destrucción y cadáveres que nos rodean en México, hoy con dolor digo la más grande fosa clandestina del mundo. Yo solo esperaría que se arrepintiera pronto, pero debo decir que no logró hace ya rato el arrepentimiento de muchos. Es hijo del reconocido periodista de Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, que fue durante muchos años socio de López Obrador, pero después se volvió su crítico, un severo crítico, pero nunca por los motivos indicados, ya que en Ricardo Rocha, que en paz descanse, nunca escucharías una crítica al socialismo, ni a la masonería, que sí debió conocer, porque hizo una excelente denuncia contra la luz del mundo. A modo de infortunio que siempre recordaré de Ricardo Rocha es que murió el domingo, 4 de junio de 2023, y él había apoyado a la entonces creída política de oposición Alejandra del Moral para gobernadora del Estado de México, murió justo el día de la elección. Al poco tiempo después Alejandra del Moral, de la mafia de Grupo Atlacomulco de Alfredo del Mazo, traicionó a la oposición y sus millones de votantes, entre los que me encontraba, y apoyó a la candidata del narcotráfico Claudia Sheinbaum, lo mismo que Erubiel Ávila. Los corruptos de Morena ni se molestaron en explicar cómo aceptaban a la que hacía poco llamaban delincuente y corrupta. Fatalidades, desgracias, traiciones, de las que hay que sobreponerse. Jorge Armando Rocha fue despedido de ADN 40 por obvias razones. Algo similar al caso del LGBT, abortero, Genaro Lozano de Televisa, otro de los corruptos al servicio de López Obrador y la Fundación Rockefeller, que había sido impuesto por la fuerza en Televisa Canal 2 en lugar de Carlos Loret de Mola, despedido porque a López Obrador no le gustaba lo que decía, como exhibía la maldad de sus acciones, los efectos contraproducentes. Genaro Lozano salió al igual que Rocha por críticas de millones de espectadores que no lo soportaban, no soportaban su defensa a las peores maldades de López Obrador. Muy interesante es también la mafia que existe entre López Obrador y el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, otro de los impulsores de la farsa provida de Eduardo Verástegui, pero esa es otra historia muy desagradable. Por motivos desconocidos, Jorge, repito Jorge, porque sigo pensando en Juan, Jorge Armando Rocha cayó también de la gracia o burla de Morena. Anunció su salida de Mañanera 360, un programa en Canal 11 dedicado a venerar, rendir culto, y defender con todo denuendo las mentiras diarias de López Obrador en su conferencia, con una duración en algunas ocasiones de 2 horas y media. También se evaporó de varias redes sociales, aunque sabemos que sigue haciendo trabajos sucios para Morena con menor alcance. Algo ocurrió, que se retira a un plano más discreto, y es que no logró mover personas o seguidores para hacerlos su fiel audiencia, le siguen las mismas cuentas falsas que otros que se alquilan para lo mismo, mentir. Es una historia trágica, no me dirán que no, pero como otras, esto es lo que pasa cuando se deja la propia conciencia por servir al mal solo por dinero. Pero es un ejemplo en lo que puede degenerar la comunicación mal entendida. Fin. Si te ha gustado la columna, dale me gusta, comparte, haz un donativo y comenta, por favor.